Buenos días, mis hermanos. Espero que puedan estar alegres y confiados en el Señor a pesar de tantas dificultades en este tiempo presente. Saben, seguiremos meditando en el Evangelio de Lucas y hoy estaremos viendo el capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Quiero animarles a que puedan allí leer la palabra de nuestro Dios en Lucas 4 del 1 al 13. Dice así Lucas 4 del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y suplicamos que nos ayudes a no solamente entenderla, sino también a vivirla. Que tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayude. Ilumines nuestras mentes y, oh Dios, equipes nuestras vidas para vivir a la luz de tu palabra, Señor. En Jesús. Amén. Saben, la obediencia es algo que no es común en nuestro mundo. Diría que la desobediencia es lo más popular. Los niños se rebelan constantemente hacia los padres, los jóvenes se conducen retando siempre a la autoridad y los adultos no quieren que se les diga cómo vivir, pues sencillamente quieren vivir como a ellos les parece mejor. El punto es que la desobediencia es más común que la obediencia. Ahora, la cuestión incluso es más complicada cuando las pruebas vienen a la vida, cuando las circunstancias se tornan un poco más difíciles y cuando las tentaciones también llegan. La cuestión de obediencia en esos momentos toma otro nivel. La pregunta que nos asalta es: ¿cómo crees que responden cuando enfrentan eso? ¿Cómo hacen para vivir en medio de todas esas situaciones? Sencillamente viven en desobediencia. Es como que cuando le aprieta el zapato, como decimos en el buen o en el argot popular, sencillamente se vuelve mucho más rebelde. Ahora, si miramos esto, nos damos cuenta de que es algo que es característico y que podemos llegar a la conclusión de que producto del pecado el hombre vive de esta manera. Israel, por ejemplo, Israel vivió un tiempo en el desierto y en el mismo desierto manifestó rebeldía, manifestó desobediencia, puso sus deseos por encima de Dios, prefirieron adorar a dioses falsos en vez de al Dios verdadero y también le pusieron a prueba, le tentaron más profundamente, si pudiéramos decirle, porque no esperaron y no confiaron en la providencia de Dios. Ante todo esto, hay preguntas que asaltan nuestra mente y quizás necesitan ser respondidas. ¿Quién puede obedecer plenamente? ¿Quién puede pasar por pruebas, por tentaciones y sencillamente salir airoso? ¿Quién puede, a la luz de la palabra y en el uso de ella, vencer
toda tentación? Sabes, yo creo que tú y yo sabemos la respuesta, es Cristo. Y esto es lo que nos va a mostrar Lucas, o nos muestra Lucas en este pasaje muy particular de su evangelio, porque nos deja ver una verdad que trasciende, que sobrepasa todos los tiempos. Y es la siguiente: Jesús es el Hijo de Dios que obedeció completamente al Padre en medio de las tentaciones del diablo. Escuche bien, Jesús es el Hijo de Dios que obedeció completamente al Padre en medio de las tentaciones, de Satanás. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que Jesús, como Hijo de Dios, obedeció completamente al Padre en medio de las tentaciones de Satanás? Bueno, creo que este pasaje nos muestra una sola cosa: usando la palabra de Dios mientras era guiado por el Espíritu Santo. Si usted se fija en toda esta sección, Lucas abre mostrándonos y diciéndonos que Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es de notar algo, que a diferencia de Mateo, Lucas nos deja ver que Jesús está siendo guiado por el Espíritu mientras está en ese tiempo en el desierto. Mientras está 40 días en el desierto, Jesús está experimentando la guianza constante del Espíritu de Dios. Y eso es algo muy característico que quiere Lucas resaltar ya al inicio de esta sesión. Sencillamente, todo ese tiempo Jesús está viviendo la compañía, la guianza y pudiéramos también decir el apoyo del Espíritu Santo en su vida para atravesar este tiempo de tentación. Y saben, Lucas nos deja ver que en el momento más vulnerable, humanamente hablando, fue cuando irrumpió el diablo con una serie de tentaciones. Y eso es característico porque cuando todo está bien, cuando nos sentimos confortables, cuando no hay ningún tipo vamos a decir, de debilidad aparente en nuestra vida, pues no vamos a hacer o no somos persuadidos o no somos tentados a caer en algo. Pero cuando la cosa recia, cuando la cosa se vuelve difícil, cuando sale a relucir nuestra debilidad, pudiéramos llamarla, entonces cuando se aprovecha y el tentador viene y presiona nuestra vida. En la vida de Cristo sabemos que Cristo era perfecto, sin pecado, pero aún humanamente, en su naturaleza humana, en el momento de hambre, en el momento donde estuvo allí ya con gran necesidad, llegó el tentador. Y Lucas nos deja ver eso. Ahora, saben que aún en esos momentos la palabra de Dios fue suficiente y sigue siendo suficiente para enfrentar la tentación y para enfrentar al tentador. La palabra es suficiente. Mira que en este tiempo muchas veces se nos ha enseñado una serie de artimañas, una serie de trucos, una serie de cosas para vencer la tentación. Y muchas veces cuando miramos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que lo que menos están haciendo es confiando o arraigándose en la suficiencia del Evangelio, en la suficiencia de la palabra de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado porque lo que nos está mostrando Lucas es que Jesús usa la palabra guiado por el Espíritu Santo para enfrentar al tentador y para enfrentar la tentación. La palabra es suficiente y podemos afirmarlo fuertemente. Las Escrituras son suficientes para enfrentar y vencer la tentación. Ahora, ¿en qué momento o qué tipos de tentaciones? Bueno, Lucas nos deja ver 3 tentaciones a las cuales Jesús enfrentó con la palabra, porque si notamos en todo el relato, nos damos cuenta que una y otra vez Jesús le responde al diablo, escrito está. O sea, más literalmente diría, ha sido escrito. O sea, lo tenemos aquí. La palabra de Dios lo dice claramente, nos ha enseñado cómo hacerlo, nos ha mostrado cuál es la voluntad de Dios. Escrito está. Y eso es lo que nos muestra ahora Lucas, particularmente con cada una
de las tentaciones que Jesús enfrenta. La primera es cuando nos tientan a vivir más dependientes de las necesidades que de Dios mismo. La primera tentación ocurre en esa área cuando tratan el diablo de tentar a Jesús para que viva más dependiente de una necesidad básica en su vida que de Dios mismo. Y eso es lo interesante, los versículos del 3 al 4 nos muestran esto. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y hermanos, en virtud de la necesidad de Jesús de alimento, el diablo le presenta el camino aparentemente más fácil. Algo tan simple como: tienes hambre, pues come. Así de simple. La solución que le estaba presentando el diablo a su necesidad presente, latente, era sencillamente: mira, dile a este, como tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y ya resuelves el problema. Algo bien fácil, ¿no? Es como decimos comúnmente: si tienes necesidad de algo, pues hazlo. Pero saben, la cuestión era más profunda. Lucas nos conduce a reflexionar respecto a la identidad del Hijo de Dios. Sabemos ya por el mismo Evangelio que en el capítulo 3, versículo 22, se escucha una voz del cielo acerca de Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en Él me he complacido. O sea, la aprobación propia de Dios diciendo: Jesús es mi Hijo amado, en quien me he complacido completamente. De manera que ahora, a la luz de esto, Satanás trata de instar a Jesús a usar el derecho o a usar su estatus de Hijo de Dios para entonces satisfacer una necesidad de su vida. Y es lo que hace el tentador. El punto de Lucas es que la tentación de Jesús, mis hermanos, es mucho más cuestión de alimento. No es solamente satisfacer un hambre. Involucra usar la identidad declarada por Dios para fines propios, en lugar de vivir en dependencia del Señor. Es como cuando un hijo de un almacenero hace uso del almacén sin la aprobación del padre, o a capricho propio empieza a hacer uso como le cree mejor, como piensa que es mejor. Va y toma. Tiene hambre, va y coge. Necesita tal cosa, va y lo toma. Y no hay una dependencia de ese padre que es el dueño de todo, para que entonces en el momento preciso le brinde los recursos necesarios. Y eso es algo que a veces pasa. Y el punto es mucho más agudo, mis hermanos, puesto que Lucas nos muestra la resolución de Jesús de vivir para Dios en medio del sufrimiento que involucra el padecer hambre, demostrando, mis hermanos, que Jesús está completamente comprometido con vivir para Dios. La respuesta de Jesús es el corazón de todo. Le dice: escrito está, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. La manera en la que Jesús enfrenta esta tentación es respondiendo como el verdadero Hijo de Dios que vive en dependencia de la palabra de Dios. La mentira de Satanás era: pues si tú eres el Hijo de Dios, bueno, dile a estas piedras que se convierten en pan. Quería que usara su identidad de hijo para desobedecer a Dios, para sencillamente enfocarse en algo egoísta, en algo que solamente es interesarse en sus propios beneficios y no en los de nadie más. Pero Jesús estaba resuelto a vivir para Dios, a vivir constantemente dependiendo de Dios, de todo lo que Dios ha dicho y de todo lo que Dios provee, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que vivir en la escasez, aunque tenga que pasar por un tiempo de penurias. Mis hermanos, vivir para Dios es vivir dependiendo de su palabra. Jesús cita Deuteronomio 8:3 y lo interesante es que estas palabras le son dichas al pueblo de Israel de una manera para recordarles la forma en la que Dios los trató y cómo los probó en el desierto durante 40 años, enseñándoles
enfáticamente, a vivir en dependencia de Dios. Eso fue. Se esperaba que ellos pusieran en práctica ahora en la tierra prometida, sencillamente esta verdad de vivir dependiendo de Dios, de vivir solo de aquello que Dios provee, de vivir solo de aquello que Dios en su gracia y en su misericordia le da, y no de vivir a expensas de Dios o usando a Dios para sus propios caprichos. Sabemos que Israel hizo todo lo contrario. Sabemos que Israel vivió más dependiendo de otras cosas que del Señor. Pero Lucas en este pasaje, mis hermanos, apunta a Jesús como aquel que sí vive en la obediencia al Señor, en la dependencia de todo lo que procede de Dios, a diferencia de Israel y a diferencia de nosotros. Mis hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, obedeció completamente al Señor al vivir en dependencia de su palabra. El diablo ha sido astuto para llevar al mundo a concentrarse únicamente en satisfacer las necesidades básicas, en suplir aquello que aparentemente él necesita. ¿Y qué hay de malo, dirías? Bueno, pastor, ¿qué hay de malo en preocuparse por tener pan, en preocuparse por tener vestido, en preocuparse por tener, pues sencillamente, otras cosas en la casa? Yo diría nada. El problema radica cuando solamente nos enfocamos en eso y despreciamos a Dios. O cuando nos enfocamos solamente en satisfacer esas necesidades nuestras y cuando comparamos con respecto a nuestra búsqueda de Dios, a nuestra dependencia de Dios, la balanza se inclina más por una proyección egoísta de nuestra vida. La Biblia nos enseña en este pasaje que no solo de pan, o sea, lo que implica que el pan es necesario, las necesidades, suplir esas necesidades son necesarias, es necesario buscar alimento, es necesario tener alimento, es necesario tener ropa, incluso trabajar por ella. Sin embargo, la vida no consiste solamente de estas cosas. La vida no consiste solamente en estar enfocado en eso nada más, vivir solamente en eso, creyendo que eso es lo que le da identidad a nuestra vida, creyendo que eso es lo que realmente va a la vida, de lo que va a la vida. No, por eso Jesús añade, no solamente de eso, sino de toda palabra que viene de Dios. Y eso es un punto. Debemos vivir dependiendo de Dios. Para muchos incluso diría que suplir las necesidades ha venido a ser su Dios. Tal como le dice Pablo a los romanos, que sencillamente muchos se han olvidado de Dios y han ido en pos de otras cosas. Pero más puntualmente, Pablo le dice a la iglesia en Filipo, con respecto a personas que solamente se enfocaban en sus necesidades, personas que solamente estaban en la búsqueda de lo suyo propio. ¿Qué les dice? Les dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Personas que solamente pensaban en lo terrenal. E incluso se decían ser cristianos, se decían ser hijos de Dios, pero lo que hacían era vivir para estas cosas. Para los hijos de Dios es necesario vivir dependientes de Dios y de su palabra. Nunca olvide eso, para nosotros. No usemos la condición que Dios nos ha dado como hijos de Él para actuar fuera de su voluntad. No debemos ilegítimamente usar nuestro estatus de hijo para satisfacer nuestras necesidades exclusivamente. Debemos estar dispuestos, hermanos, a vivir para Dios. Debemos estar dispuestos a sufrir escaseces. Debemos estar dispuestos a renunciar, satisfacer nuestras necesidades, con tal de vivir completa y únicamente de nuestro Dios. Aférrese a Dios.
aférrese a su palabra. Es lo mejor para dar frente a las tentaciones, específicamente cuando nos tientan a vivir más para suplir nuestras necesidades básicas que de Dios mismo. Eso es lo primero que nos presenta pues Lucas con respecto a Cristo en la tentación. Lo segundo es también que cuando nos tientan para adorar a otros en lugar de Dios, la palabra sigue siendo suficiente para nuestras vidas, para enfrentar esta gran tentación que casi pudiéramos decir que todos nosotros hemos caído en ella. Todos nosotros hemos sucumbido bajo esta tentación, porque la misma Escritura afirma que el hombre es un adorador por naturaleza, nació para adorar, fue creado para adorar. Pero ¿qué pasó? En la rebeldía de él, empezó a adorar otras cosas en lugar de a Dios. Como dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 24, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador. Y es así como está el mundo hoy, adorando a la criatura en lugar del Creador. Y es triste. Ahora, según Lucas, en los versículos del 5 al 8, donde dice que el diablo lleva a Jesús a un monte alto, le muestra los reinos de la tierra y le dijo: te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y miren, escuche bien, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Jesús les responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, el diablo insta a Jesús para que le adore. Y saben, como decimos en el en el ambiente popular, la propuesta era tentadora. O sea, le estaba proponiendo darle todos esos reinos con la gloria de ellos, la autoridad de ellos, sencillamente por una simple cuestión: adórame. Cualquiera de nosotros hubiésemos caído en esta tentación, pero diría más, nosotros hemos caído en esa tentación. Nosotros hemos buscado los reinos de este mundo. Hemos tratado de buscar la gloria de estos reinos. Una gloria vana, una gloria que perece, pero lo hemos hecho. Y lo que hemos conseguido con eso es adorar a Satanás. Quizás tú dices: no, eso a mí no me pasa. Bueno, yo no creo mucho eso, pero entendamos algo. El punto de aquí era que lo que estaba demandando Satanás de Jesús era una lealtad profunda, era una lealtad total. Y Jesús sencillamente no negocia dicha lealtad. Por eso, no desprecia a Dios, ni tampoco su voluntad, ni tampoco rechaza el cumplimiento de los propósitos redentores e incluso el verdadero y único reino soberano y eterno que el Padre tiene y también le ha concedido al Hijo. Él no hace eso. Él no rechaza la realidad suprema del reino de Dios, el esplendor del reino de Dios que ha gozado, que goza y que disfruta por siempre, por una simpleza, por una aparente fama de este mundo. O sea, no lo hace. Si lo hiciera era como echar algo por tierras sin valor. O como me contaban a mí una historia de un perro, es una anécdota ficticia, pero que deja detrás una gran enseñanza. Dicen que un hombre había un perro que se le llamaba el perro del hortanero. Este perro iba corriendo un día
con una carne en sus dientes, corriendo. Cuando llega al río y ve el reflejo de sí mismo en el río, piensa, o sea, ve la carne que tiene el perro reflejado allí en el río y suelta la carne que tiene en su boca con tal de coger la otra. Y sencillamente se quedó sin ninguna. O sea, soltó la que era para coger la que no era. Y saben, a veces nosotros soltamos, dejamos la realidad, la sustancia de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha demandado en nuestra vida para buscar cuestiones ilusorias, para buscar otras cosas que sencillamente son propuestas muy tentadoras, pero lo que nos lleva más bien a rendir nuestra lealtad a ellas en lugar de a Dios, a rendir nuestra adoración a ellas en lugar de a Dios. Es algo como remotamente parecido a lo que hizo Esaú, que cambió su identidad de primogénitos, la realidad de su primogenitura, por un plato de sopa. Es triste, pero eso pasa en nuestra vida también. Lucas nos muestra que Jesús le contesta con la Escritura nuevamente. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús se está refiriendo a Deuteronomio 6:13, donde nos muestra a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es interesante notar que el contexto de estas palabras está relacionado con el llamado que Dios le hace a Israel a la obediencia al Señor. Es un llamado a no olvidarse de aquel que le libertó de la casa de servidumbre, de aquel que le liberó de Egipto, de la esclavitud, una esclavitud que era literal y una esclavitud que era espiritual, porque estaban sencillamente rodeados y entregados a una idolatría tremenda detrás de todos esos dioses de Egipto. Es un llamado a temerle, es un llamado a servirle a Él, es un llamado a no ir en pos de otros dioses. En un sentido, es un llamado a vivir única y exclusivamente para Dios. Y por eso Jesús confronta al tentador, confronta a Satanás. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estuvo dispuesto, determinado, y así lo hizo, a vivir únicamente para aquel que merece toda la adoración, toda la devoción de nuestra vida, todo el servicio de nuestra vida. Y en Él, hermanos, implicó ser rechazado, ser traicionado, ser maltratado, sufrir una cruz para completar la obra de Dios. Si alguien adoró al Señor, si alguien le sirvió, fue Cristo. Fue Cristo Jesús. Hermanos, la vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Dios. La vida se trata de nuestra devoción a Él, de nuestra dedicación a Él, de nuestra adoración y servicio a Él. No dejemos que el maligno nos engañe con darnos reinos que con su supuesta autoridad y su supuesta gloria perecerán eternamente. No nos dejemos engañar. Adorar solo a Dios implica enfocarnos y servirle a Él. Es vivir para Él y no para nadie más. Y no para nada más. Si hacemos esto, o sea, si vivimos para otros en lugar de vivir para Dios, nos convertiremos en adúlteros espirituales. Porque estaremos entregando nuestra lealtad a alguien más y también estaremos de un modo despreciando a aquel que nos salvó. Me gusta mucho como David Tripp, hablando de la raíz del conflicto humano, dice: mi problema es que le doy a alguien o a otra cosa el amor que le pertenece solo a Dios. Y saben, si este es el problema o la raíz de los conflictos en la vida, como expresa David Tripp, yo creo que se aplica bien en la cuestión de la adoración. Porque el punto es que le damos también nuestra vida, es que le damos también todo lo que somos a otra cosa, le damos el amor
que solamente le pertenece a Dios, se lo damos a esas cosas. Llámese familia, llámese dinero, llámese moda, llámese tendencia, llámese lo que sea, las redes sociales, lo que sea. Y saben, nadie merece más nuestro amor y nadie tiene el derecho de tener nuestro amor que Dios. Expresemos nuestro amor, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestra dedicación en una sola palabra: adoración a Dios. Finalmente, la otra tentación a la cual Jesús fue expuesto y pudo pues vencer por la palabra de Dios, por la suficiencia, la confianza en esta palabra del Señor y en el Dios y en Dios mismo, la encontramos a partir de los versículos del 9 hasta el 13, donde Lucas nos cuenta que Jesús es llevado pues al templo y él le reta que se lance, y astutamente cita la Escritura: Dios te va a enviar unos ángeles, te van a cuidar para que no tropieces y demás. Jesús lo confronta: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y de qué va todo esto? ¿Cuál es la esencia de esta tentación? Y que puede también implicar para nuestras vidas, y la cual nos lleva también a seguir confiando en la suficiencia de las Escrituras. Es esta: cuando nos tientan a actuar en detrimento de las Escrituras para tentar a Dios. Cuando nos tientan a ir en detrimento de la palabra de Dios para provocar a Dios, para tentar a Dios. Hay muchos que usan las Escrituras como pretexto o como exigencia a Dios para reclamar determinadas cosas. Y Lucas nos presenta aquí de lo que hizo el diablo al llevar a Jesús al templo y al retarle a esta esencia, a despreciar o a ir en detrimento de la palabra de Dios. Y saben, hace un movimiento astuto, porque el mismo diablo cita la palabra y dice: escrito está. O sea, Lucas nos muestra que Jesús viene diciéndole, contestándole al diablo: escrito está, y ahora el diablo, de una manera astuta, usa también la palabra, pero para provocar que Jesús desobedezca la palabra. Escrito está, le dice también. Y le cita el Salmo 91, versículo 11 y 12. Lo dice la palabra. Mira, tírate que Dios te va a ayudar. No te va a dejar que te mate. No va a mandar a sus ángeles, te van a guardar, te van a sostener, no vas a tropezar en piedra alguna con tu pie. En una palabra, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Pero saben, el entendimiento del salmista, cuando vamos a este salmo específicamente, expresa una dependencia y una espera en la voluntad de Dios. En el mismo salmo podemos notar que el salmista dice que él confía en el Señor. Desde que abre el salmo, abre diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que habla de alguien que tiene una relación con Dios, de alguien que está confiando en Dios. Y notemos, en ninguna parte del salmo se ve el salmista diciendo que iba a poner en peligro su vida intencionalmente para que Dios le protegiera o para que Dios le cuidara. En lugar de eso, le vemos expresando confianza, le vemos expresando seguridad hacia aquel que ha sido su esperanza, que ha sido su refugio en todo tiempo. El tentador lo que está haciendo es usando la palabra de forma ilegítima. La está sacando de su contexto, está pasando por alto el consejo de Dios e incluso está tomando solamente aquello que le conviene, porque en la misma cita que hace el diablo de este salmo, omite una frase: todos los días de su vida o todos los días en los que anden. O
sea, omite esa frase interesante también porque habla de que el salmista está en un caminar constante con Dios, en una interacción constante de confianza, de espera, en la protección de Dios, en el cuidado de Dios. Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente, lo que hace es citar de Deuteronomio 6:16, en donde exhorta al pueblo a no olvidarse del Señor que les libertó. Allí en ese pasaje. Y también es interesante que se recuerda al pueblo que no tiente al Señor como lo hizo en Masa. La pregunta es, ¿qué pasó en Masa? El pueblo tentó al Señor. Lo encontramos en Éxodo 17, del 1 al 17. Allí el pueblo tentó al Señor y pidió que se reclamó agua. Moisés fue, sencillamente le dio agua, obedeció el mandato de Dios, se le dio agua, pero hay una nota al final de esta sección, de este momento, donde dice, el autor nos muestra de que el pueblo tentó a Dios respecto a una pregunta: ¿está Dios entre nosotros? ¿Está Dios o no entre nosotros? Y ahí estaba el corazón de la tentación, de la provocación a Dios. Es un pueblo que sencillamente está haciendo uso de lo que Dios dijo, del acompañamiento que tendría con su pueblo, del cuidado que tendría con su pueblo, pero ahora ellos, en virtud de eso, de una manera irresponsable, de una manera egoísta y de una manera caprichosa, están reclamando eso para que Dios cumpla sus exigencias en los términos de ellos, en el momento que ellos le están pidiendo y bajo la realidad de lo que ellos quieren. En resumida, estaban poniendo en duda: ¿Dios está entre nosotros o no? Es como un reclamo: ¿está Dios o no? ¿Por qué no actúo? Y saben, eso es muy común hoy. Muchos creyentes a veces usan la Biblia para tratar de manipular a Dios, para tratar de decirle a Dios: Dios, tú tienes que cumplir lo que yo te estoy pidiendo porque tú lo dijiste. Tú lo dijiste en tu palabra, así que cúmplelo. O sea, de una manera irrespetuosa, de una manera que no honra a Dios, porque nosotros no podemos decirle a Él cuándo actuar ni cómo actuar, porque Él actúa en la realidad de su naturaleza expresada en su palabra. Él no va a cambiar. Nosotros sí cambiamos, nosotros tenemos intenciones egoístas, queremos que todo se cumpla en el momento preciso, cuando queremos y bajo las condiciones que tenemos. Sencillamente, el diablo le estaba proponiendo a Jesús que se olvidara de Dios y que sencillamente hiciera uso de su identidad como hijo, a la luz también de otra verdad en la Escritura, de la protección. Es verdad que el Salmo habla de protección, es verdad que el Salmo habla de cuidado, pero lo hace en los términos de Dios. Lo hace en dependencia de Dios. Hermanos, a diferencia de Israel y a diferencia de nosotros, Jesús obedeció. Jesús obedeció y no cayó preso de la tentación del diablo de poner a prueba a Dios, de tentar a su Dios. ¿Saben? Cuando pienso en esto y las implicaciones que puedan tener para nuestra vida y que podemos aprender de esta parte, es que nosotros tenemos que ser consecuentes al usar la palabra de Dios como debe ser, a la luz de todo el consejo de Dios. No podemos usar la Biblia para tratar de manipular a Dios o para tratar de hacer que Dios haga lo que nosotros queremos o para tratar de que Dios actúe en el momento que nosotros queremos. Una cuestión teológica más profunda en esta tentación tiene que ver con que Jesús tendría que morir en la cruz. Jesús venía a sufrir como ese siervo sufriente. Jesús era el Hijo del Hombre que iba a ser entregado, iba a morir en una cruz, iba finalmente a resucitar el tercer día. Pero lo que le está proponiendo Satanás ahora es: rechaza eso, lánzate y Él te va a cuidar, rechaza eso. No,
Jesús lo hace en el tiempo de Dios y en el momento en que Dios lo ha organizado y predestinado. Jesús sabía que su Padre le cuidaba, no tenía que ponerlo a prueba para mostrar su identidad, ni siquiera para mostrar esta realidad. Sabía que hacerlo es tentarle, es ser infiel a Él, es ser inconsistente con su voluntad. Y todavía hoy, hermanos, el diablo sigue usando la misma estrategia para tentarnos. E incluso busca que usemos la Escritura a capricho, sin tener en cuenta la verdad de Dios expresada en ella, en toda la palabra de Dios, en todo su contexto. Tengamos cuidado de hacer mal uso de la Escritura, provocando con esto, pues, a Dios. Y hay muchos pasajes que podemos referirnos aquí. Muchísimos. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que obedeció completamente al Padre en medio de las tentaciones del diablo. Es el verdadero Hijo obediente que estuvo satisfecho con el alimento que proviene de Dios, no como Israel en el desierto. Él es el verdadero Hijo obediente que adoró únicamente al Padre completamente, no como Israel que fue tras dioses falsos. Él es el verdadero Hijo obediente que no tentó al Señor, sino que vivió confiado en su palabra, no como Israel que le tentó en masa. Pero ¿saben? Jesús es el Hijo obediente que cumplió la voluntad del Padre. Cristo confrontó al diablo con la palabra de Dios. Escrito está, demostrando una vez más que Él, únicamente Él, es el Hijo que obedeció completamente al Señor en medio de las tentaciones de Satanás. Tú y yo debemos descansar en Él. Tú y yo debemos aferrarnos a Él, palabra viva, palabra encarnada, si queremos enfrentar las tentaciones de la vida. Si queremos vencer las tentaciones de la vida, tenemos que aferrarnos a Jesús, tenemos que vivir la obediencia del Hijo, tenemos que agarrarnos de su persona, porque Él es el Hijo en quien el Padre se complace. Es el Hijo quien nos muestra la manera de vivir para Dios y quien nos conduce a hacerlo. Vivamos la obediencia del Hijo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a descansar completamente en Jesús. Al mirarle a Él como Hijo obediente que obedeció completamente a su Padre en medio de estas tentaciones. Ayúdanos a nosotros a descansar en esta obediencia, aferrándonos a aquello que Cristo mismo se aferró, a la palabra de nuestro Dios, para vencer las tentaciones, en dependencia del Espíritu Santo. Cuando nos tientan, Señor, para vivir más de las necesidades, más para suplir esas necesidades que de tu persona. Cuando nos tientan, Señor, para adorar a todas las cosas que nos rodean, menos a ti. Y también cuando nos tientan a usar la Escritura a nuestra conveniencia para provocarte a tentación a ti, para tentarte a ti. Ayúdanos para vivir en dependencia del Hijo. En Jesús. Amén.